uno nace, está destinado a morir. Pero cuando la muerte nace al lado de los hombres, es difícil quitársela de encima. En mi tierra dicen que la berraquera del llanero empieza desde por la mañana y que la muerte hay que esperarla parado. Así se cuentan las historias en mi llano. Historias que parecen mitos, pero cuando se viven o se hace parte de ellas, son increíbles, porque ya no son cuentos sino realidades que uno empieza a cargar. También me dijeron que con la muerte todo llega a su fin, pero en mi país parece que la muerte es el inicio de todo. El señor Gabriel Pinilla, gracias a la acción del Ejército Nacional. Pinilla fue privado de su libertad al ser confundido con el laureado periodista homónimo cuando se desplazaba a su lugar de trabajo. Al parecer, el comerciante fue plagiado por un grupo armado. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la... No se preocupe, Camacho. Yo asumo mis propios riesgos. Además, ¿para qué van a querer a un extranjero que ni siquiera tiene $1 encima? Por esa gente uno nunca sabe. Claro que como dice el patrón, que se van a querer llevar a un gringo que ni siquiera agua tiene en la finca. En nombre de mi familia quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este día tan especial. Cumpleaños número 60 de Juan, mi esposo, con el que he compartido la mayor parte de mi vida y a quien le debo 2 hermosos hijos. Y la satisfacción de haber cumplido como madre y como esposa durante todos estos años. También quiero saludar al señor alcalde, a su familia, a nuestros vecinos de Hacienda y a todas esas personas que día a día hacen parte de este arduo trabajo del llano para que la Diana sea una de las haciendas más productivas de la región. Bueno, ahora sí, a disfrutar. Que suene la música y bienvenidos los que están llegando. ¡Cholo! Apoyado en la esperanza, poco a poco apago firme con ilusión y constancia, fue construyendo un futuro digno de toda alabanza, sin envidia, sin rencores, sin resquemores y faltas, y arraigó en tu corazón el amor por la sabana. Por eso hoy en su cumpleaños la llanura se engalana, deseando que nunca entre la tragedia hasta tu casa. Disfruta de una vida amplia con su esposa, con sus hijos, retoños de fina estampa, hijos de un amor tan puro y grande como la pampa.
rápido. ¿Dónde está Diana? ¿Cómo dice, señora? ¿Dónde está Diana? Ah, no sé, Nestico estaba por aquí paradita, pero ya no me mira. Diana. Uy, me asustó. ¿Qué quiere? Diana, ¿a usted no le importa el cumpleaños de su papá? No. Mire, Diana, yo no quiero empezar a darle un sermón. Usted sabe que esta es una ocasión especial, que por lo menos hoy queremos estar alegres y celebrar sin problemas. Y como yo soy un problema, entonces déjeme aquí. No. Si hay dos personas en esta familia que saben cuál es el verdadero problema, somos usted y yo. Pues va a tener que empezar a contarme, porque yo no creo que sea un problema, sino varios. Y uno de esos es que usted ande en estas, ida, como en la luna. Yo no le digo nada, porque yo no me meto en sus cosas, como usted me lo pidió el otro día. Pero por lo menos, cuídese. Yo no puedo ver a mi hija muriéndose y quedarme así con los brazos cruzados. Tengo 20 años, mamá, y estoy en esta hacienda encerrada y sola. Me encantaba subirme en ese árbol cuando tenía 8 años, hasta que me empezaron los ataques de asma y me lo prohibieron. Si alguno de ustedes se daba cuenta, qué problema el que se armaba. Es que en esta casa cualquier cosa siempre ha sido un problema. Yo no sé qué voy a hacer con usted. Y cuando me subía tan alto que me daba miedo bajarme, Guaco corría a rescatarme. Guaco, siempre Guaco. ¡Diana! Míreme a los ojos cuando le hablo. Yo no voy a permitir que le dañe la fiesta a su papá, ¿me entendió? Ni siquiera se apareció para recibir a los invitados. ¿Y para qué, mamá? Si a él ni siquiera le habría importado. A él lo único que le interesa son los regalos y que todos esos invitados lo aplaudan y los empleados lo atiendan. A un montón de personas a las que ni siquiera conoce y a las que ni siquiera les importamos. Dígale a mi papá que tranquilo, que no le voy a dañar su fiesta, que me sabe y me huele a mierda. Noemí, ¿qué le pasa a Diana? Nada. Usted ya sabe cómo es ella. Ella necesita su tiempo. Venga, vamos a atender la fiesta que ya sirve en el almuerzo. ¿Dónde está mi sombrero? Juanito, cítame. Happy birthday to you. Ay, está divina la fiesta, señora. A mí estas cosas folclóricas me encantan. Gracias, gracias. Sigue, se sienta, por favor. Está usted muy linda con ese vestido. Mamita, permiso. Venga. ¿Y esta quién es? No sé, debe ser la novia de Luis. ¿La qué? No hace ni 2 meses se separó de María. Eso es problema de él, no somos nadie para criticar y menos a nuestros amigos. Pues sí, pero por lo menos en público que se cuide y no de este tipo de espectáculos. Vamos, que nos están esperando. No, tranquilo que mañana nos vemos y hablamos de todo. Por ahora trata de disimular en su casa. Si su papá le pregunta, dígale que no sabe nada de él. Una cosa muy importante, Alex. Por favor, no se vaya a poner a tomar. Pero creo que después de esta cagada hay que tomar una decisión antes de que se nos agrande el problema. Trate de descansar y mañana hablamos.
No, pero ¿qué tal la joda? Los delincuentes haciendo lo que se les da la gana. Y ciertas personalidades de cuello blanco impidiendo que los militares cumplan con sus funciones. Como los de los derechos humanos, por ejemplo. Alguien tiene que hacer algo. Mucho cuidado con lo que dice, compadre. Hasta los peores delincuentes tienen derecho. Y si existen delincuentes es porque la injusticia también existe. Sí, don Juanito, pero es que esas personalidades de las que le hablo están allá en la capital sentaditos en una oficina. Y es aquí, en el campo, donde está haciendo la guerra que el país se desangre. Vean el caso del periodista este. Los tipos se llevaron al que no era y cuando se dieron cuenta lo soltaron. Y luego, como si nada hubiera ocurrido. Eso es como si se lo llevaran a uno al cementerio y lo enterraran. A los 2 días lo sacaran y le dijeran, qué pena, el muerto no era usted, era su abuelita. Don Ricardo, siéntese y participe de la conversación. A usted que tanto le encantan estos temas de política. Precisamente estaba pensando en esta circunstancia. ¡Qué falta de ideales, señor, por favor! Ahora el secuestro se ha convertido en una industria. Cualquiera puede hacerlo. Eso es muy cierto. No más indiferencia ante la violencia, señores. Y sobre todo, hay que perderle el temor a estos bandidos. Les voy a rogarme, perdonen, tengo que retirarme, pero por favor, cambien el tema de conversación. Es el cumpleaños de don Juan y ese tema no va con la ocasión. Don Ricardo, ¿no piensa almorzar? Tengo que hacer unas cuantas vueltas en Bogotá para aligerar el asunto de su maquinaria, don Juan, y otras cositas que tengo que hacer. Le deseo un feliz cumpleaños, señor. Siga, don Ricardo, y gracias por venir. ¿Ya comió, hijo? Sí, ya comí, papá, gracias. A propósito, ¿qué piensa de la situación? Porque son ustedes los jóvenes los que deben hacer algo para solucionar el problema del país, y no nosotros un poco de viejos que lo queremos arreglar en una tarde. Me parece que es un problema de tiempo. Les pido un permiso. Voy a ver cómo anda el resto de los invitados. Al fin y al cabo yo soy el anfitrión, ¿o no? Yo sé lo que usted está haciendo. ¿No me cree? ¿Qué le tengo que creer si no le entiendo? Óigame muy bien, jovencito. Lo quiero ver mañana en Cuatro Narices. Y quiero advertirle que no estoy jugando. ¿Qué quiere? Quiero un favor. A las 2 de la tarde en Cuatro Narices. Vamos a tener que parar. La plata que hay en esta maleta es de ustedes. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué pasó? Una muerte fue suficiente para mí. Pero Santiago, ¿cómo nos va a dejar embalados sin camello? Jorge, yo sé lo que hago. Dale caso, Jorge. No pregunte tanto. Es que el hombre es estudiado. Ahora lo que yo sí no sé, Santiago, es qué le vamos a decir al viejo Elías. Porque usted sabe que cuando uno les empieza a mandar gente, ellos siguen pidiendo. Y pues si no vamos a asumir esto como hombres, por algo será. ¿Hombres? ¿Usted, pedazo de marica, me está hablando de hombres? Mi hermano era un niño. Tenía 17 años nomás. Y usted ahora quiere asumir la muerte como un hombre. ¡Sí! ¡Dígame! ¡Sí!
¡No! ¡Quiere asumirla como hombre, huevón! ¡No! ¡Dígame! ¡Lo asume! ¡No hables, hermano! ¡Hable! ¡Hermano! ¡No habíamos los hijitos, hermano! Alex. Vamos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¡No me coja, no me joda! ¡Feliz cumpleaños, don Juan! Gracias. Alejandro. Gracias, Alejandro. Permiso. Sí vio la borrachera que se pegaron todos. Pero ahí los tiene trabajando antes del amanecer. Eso es el amor a la tierrita. Y el respeto y la admiración que le tienen a usted, patrón. El respeto se gana. Nunca se impone, Guaco. De todas maneras, la gente lo admira y lo quiere mucho, patrón. ¡Papá! Buenos días, don Juan. Buen día, niño. ¿Qué pasa, joven? La marrana está pariendo. Vaya, Guaco, atienda al animal, que yo me encargo de esto. Gracias, don Juan. Permiso, patrón. Gracias, don Juan. ¿De qué? No sé, por la marrana. Me alegra que haya decidido venir y que además sea muy cumplido. Eso habla muy bien de usted, Santiago. ¿Qué quiere? Tranquilo, hombre, deje el afán. Para que entienda por qué lo cité aquí, tiene que poner toda su atención, su inteligencia y su sagacidad. Dígame una cosa, Santiago. ¿Usted cree que uno paga todo lo malo que hace en esta vida? Depende de lo que sea malo para usted. Si usted me lo pregunta a mí, yo diría que hay cosas malas y no mal hechas. Necesito su ayuda, Santiago. Necesito pasarle la cuenta de cobro a alguien, porque finalmente yo sí creo que se pagan las cosas malas que uno hace en esta vida. Mire, no le entiendo absolutamente nada. Y eso de pagar lo que uno hace en esta vida o en la otra o en la del más allá, eso le corresponde a Dios. Qué pena, pero usted se equivocó de persona. Hasta luego. Yo sé que usted está secuestrando gente y la está vendiendo, Santiago. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Preguntémosle a doña Amparo de Pachón o a los de la petrolera o a los hijos de Tito Rodríguez, que desapareció hace mucho tiempo y no se volvió a saber de él. ¿Cuánto quiere? No se trata de cuánto quiero, sino a quién quiero.
Mire, se trata de lo siguiente. Necesito pasarle la cuenta de cobro a alguien porque hace mucho tiempo que en estos territorios se estuvo usando un pesticida en proceso de experimentación. Se enfermaron muchos trabajadores y otros se murieron. Una mujer llamada Lucrecia Gutiérrez, cuando se dio cuenta de eso, puso el denuncio y a los pocos días desapareció. Nunca se volvió a saber de ella. ¿Y? Lucrecia Gutiérrez era mi esposa. Entonces, ¿qué? ¿Me va a ayudar o voy a tener que hacer un par de llamadas y a usar un par de grabaciones que tengo? Lo que usted me está diciendo suena muy trágico y créame que lo considero. Pero si yo decidiera ayudarle, lo haría a cambio de su silencio nada más. Y si después de recibir lo que puede ser mi ayuda, usted me vuelve a fastidiar, se va a dar cuenta de que esto no es un juego de niños. Santiago, yo no creo que usted esté en condiciones de amenazarme. Pero bueno, igual no me interesa nada más que el favor que le estoy pidiendo y después de eso, esto será un secreto que me acompañará hasta la tumba. Necesito hacer algunas gestiones antes de cualquier cosa. Para eso mi gente se mueve con rapidez. Nombres, apellidos, en qué carro se mueve, con quién anda, las rutas que utiliza, si anda armado, copias de extractos bancarios. Todo eso para poderlo entregar. Y que la gente que lo recibe no se vaya a encartar con él. Eso me parece muy bien. Yo les puedo servir de mucha ayuda. Lo puedo mandar recoger con mi conductor un día específico, con la disculpa de mostrarle unos terrenos o un ganado. Y en el trayecto ustedes actúan. Yo tengo un carro de placas BIL 765. En ese carrito nadie va a sospechar nada y lo mejor, no va a haber ni un muerto, ni un solo herido como les pasó la última vez. Esto va a ser fácil. Estará indefenso como un pajarito al que le han cortado las alas. Como no tenemos ratonera, entonces lo vamos a llevar directamente donde los primos. Quedamos incomunicados porque usted sabe que allá arriba no entra la señal del celular. Lo voy a pagar. Igual lo importante es que lo entreguen y listo. La plata que le den, repártala con los muchachos y Alex. De verdad que esto ahora sí se acabó. Hablamos luego. Chao. Don Ricardo, ya todo está listo. No quiero volver a saber de usted. Allí llegó el joven Santiago. Santiago, secuestraron a mi papá. Ahora, ¿qué se siente al estar del otro lado, ah?
Lástima que siempre tenga que haber una víctima. Plata. Nada en la vida me ha importado tampoco. ¿Por qué? Pregúntele a sus muchachos, que ahora son mis muchachos. Está poniendo bueno el negocio, ¿no? ¿Cómo así? 2 en 8 días. Hay que aprovechar ahora que se puede. Toño. ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Entonces vámonos. Tania. Me fue imposible llegar antes. Vine en cuanto pude. ¿Y ustedes cómo están? ¿Y la señora Noemí? Búsquela. Gracias. Ricardo, eso es terrible. Padre, ¿cómo le va? Don Ricardo. Supongo que ya llamaron a la policía. ¿Usted cree que eso es lo que hay que hacer en estos casos? Lo mejor, claro que sí. Ellos saben cómo proceder. Usted me perdona, pero el joven Santiaguito dejó una orden. Ese muchacho debería estar aquí y no lo ve. ¿Quién sabe a qué hora llegará? ¿Qué tal que por no avisar pase algo peor? Mire, yo no sé si ustedes lo harán o no, pero yo voy a llamar a la policía. Además, un empleado mío está involucrado en esto. Todavía no sabemos nada. Esa es una decisión que vamos a tomar nosotros. Y eso incluye esperar a Santiago. Muchas gracias por su interés, pero este es un momento en el que queremos estar solos. Diana, mija, don Ricardo solo quiere ayudar. Todo va a salir muy bien. ¡Ramón! Perdone que sea tan metido, pero el joven don Santiaguito pidió que este hombre se quedara hasta que él volviera. No se meta con mi gente, Juanco. No se meta con ellos. Y si el joven don Santiaguito quiere algo de mí, él sabe dónde encontrarme. ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Cuánto les dio? ¿Cómo? ¿Qué hago, hermano? Fresco que... ¡Usted se calla, perro! Que el que más desconfío es de usted. ¿Qué tiene que decir, Alex? De cualquiera lo espera menos de usted. Lo veo y no lo puedo creer.
¿Por qué me hicieron esto? Nosotros solo seguimos sus instrucciones y ya. Seguro que son las mías. ¿Dónde está? Llevamos 2 años, 4 meses y 15 clientes entregados. ¿Cómo que dónde está? ¿A quién se lo entregaron? Pues a Elías. ¡Que se calle, imbécil! ¿A quién se lo entregaron? A Elías, Santiago, a Elías. ¿Estás seguro? Que sí, hombre, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que llevarme a ver a ese tipo ya. Como quiera. Usted sabe que está haciendo mal las vainas. ¿Quién es el que dice aquí que está bien o no? Usted. Como quiera. Muchachos, ustedes 2 se van conmigo. Ustedes 2 se van para los carros. ¡Vamos! ¿Qué tal el marico este? No, pues si quieres se los lavo también. Radio. R, era para reportar novedades. Afirmativo, compañero. Es para informarle que la unidad de la ciudad vuelve con la remesa. Acuérdese que los chulos van a estar paralelos a ustedes en el desplazamiento allá a 7 kilómetros. Que por estos días no se puede dar nada de papaya por la cantidad de movimiento que va a haber. ¿Me entiende, no? R. Tania, cámbielo. Mauricio, asegure. Coja. Y váyase acostumbrando porque este es el trote de todos los días. ¿Tiene un cigarro? ¿Sabe que yo no fumo? Tan huevón. ¿Y yo por qué? No, usted no, Santiago. ¿Quién sabe en qué lío se metió? Ahora nosotros tenemos que pagar. No es mal, esta vaina va a acabar. Va a echarle un ojito a los carros que estoy como azarado. Por allá no, huevón. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, señor. Todo bien, pero por aquí se apareció Santiago. Nada, que quería ver a Elías. Pues al que siempre le entregamos la gente, sí, señor. Ahí fue con Alex y con otros 2 manes. No, tranquilo, tranquilo, que al viejo ya lo deben tener monte adentro, sí, señor. Yo le aviso, ¿cómo no? Hasta luego. ¿Dónde es? Aquí es, Santiago. ¿Por qué no nos dice qué es lo que está pasando? Porque ni yo mismo entiendo, hermano. Todo pensé menos que me traicionaran. ¿Y si usted no me dice quién fue? Aquí va a correr sangre, papá. ¿Usted? ¿Usted? ¿Ah? ¿Usted? Santiago, ya, yo no me le tuerzo. Yo que me voy a poner como marica, yo me voy a quebrar el culo por usted, hermano. ¿Saben a quién entregaron? ¡A mi papá, huevones! ¡A mi papá! Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo lo amé, lo cuidé. Noemí, tiene que tranquilizarse. Señora doña Noemí, tómese esta agüita de hierbabuena. ¡Fuera de aquí, todos fuera! ¡Lárguense! ¡Lárguense sola! Mire, señor, usted ya se dio cuenta de que ni el clima ni el terreno nos están ayudando. Así que no piense que se va a escapar. Mire, la gente que ha hecho esa vaina se ha muerto en el intento.
Pórtese bien y yo le aseguro que nada le va a pasar. ¿Entendido? Bueno, nos vamos, que nos chupó la bruja. Acuérdense que vamos a pasar cerca de los chulos. Primer contacto visual y disparan. Y si al señor se le da por hacer mucho ruido, pues lo matan. Tania, no me lo descuide. Ayer, ayúdele. ¡Vamos! Tranquila, mi niña Dianita, que cuando Dios nos pone piedras en un camino, siempre nos enseña la forma de abrir otros. Sería tan fácil escapar. Cruzar por esa puerta y no volver nunca. Usted no puede abandonar a la señora doña Noemí en este momento. Ella lo necesita más que nunca. ¿Por qué me duele tanto lo que le está pasando a mi papá? Si él nunca ha estado con nosotros. A nadie le enseñan a criar a los hijos, niña Dianita. Uno la embarra, comete errores. Pero sabe que es lo único que puede curar esas heridas. La paz que da el perdón. Yo sé, Guaco. Pero ahora que quisiera pedirle perdón a mi papá, perdonarle todas sus equivocaciones, él ya no está. Buenas, don José. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? Prepárese algo de comer, sí, que tenemos hambre. Bueno, buenísimo. Mira, Doño. llegaron los muchachos a prepararle comidita. Don Mario, aquí vamos a desayunar. Ojalá le guste el arroz con pasta y la gallina de campo. Me parece bien, señor. Elías, ¿será que puedo ir adentro un rato con Tania? Vaya con Sandra. Y no se demore. Vea, tome algo. De aquí para allá el camino es pesado. Si usted no toma algo, se va a debilitar. Claro que tampoco tome mucho porque le pueden dar calambres. Niño, Dígame, Tania. Tania, gracias. ¿Apretado? No, Tania, ¿le puedo decir algo? Tengo una plata aquí en el bolsillo y le quiero dar algo a los campesinos por la comida. Elías. ¿Es que trajo mucha plata o qué?
Tenía plata en el otro pantalón. Y lo que les quiero dar les va a servir más a ellos que a nosotros. Dani, ayúdale, no se demore. ¿Todo? Deles varios billetes y usted quédese con el resto. Señora. El señor quiere que usted coja esto. Gracias. Bueno, vamos a ver. A ver, don Mario, sí cogió fuerza, ¿no? Porque el camino... Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta mañana estuve hablando con una gente. Me dijeron que es que tengo que buscar un negociador. No, no entiendo. ¿Cómo así? Qué marica. Estoy yo metidos en este negocio y no entendemos muchas cosas. Pero como dijo alguien, es más duro estar de este lado. Y Alex, hay un mancito que sabe todo sobre nosotros. Fue el mismo que me trampió para que levantáramos a mi papá. Ahí fue cuando los llamé a ustedes para hacer la vuelta. Claro. Como nosotros no conocíamos a su papá, pues... Tenga, hijueputa. Ese tipo está muy bien dateado. ¿Por qué cree que desconfío de todo el mundo? En este momento no creo ni en mí. No creo ni en Dios. ¿Usted cree en Dios? Obvio. Lo que pasa es que estamos salados. Tenemos mala suerte, eso es todo, Santiago. No, no es la suerte. Somos nosotros mismos. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, los que elegimos. ¿Y qué? Esta vez hicimos la elección equivocada. Antes todo era muy distinto. Ahora no puedo dejar de pensar en toda esa gente que yo entregué. Sin pensar en las personas que los rodean, que los aman. ¿Y su familia qué? La cucha. ¿Ya saben? Nada, y no pueden saberlo. Mi mamá está destrozada. Me imagino. Las cuchas siempre sufren por las vueltas de uno. Las cuchas. Ármeme seguridad adelante, Toño. Javier, se vaya atrás. Vamos. Primera guardia. Daniel, Poncho.
Tómese esta pastilla que le va a hacer bien. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué me llaman Mario? Yo soy Juan Diego Balbuena. Alex, ¿qué pasó? Hermano, nos sapearon. Los tomos ya tienen a Jorge, a Daniel y a Fabián. Les cayeron en la casa de Jorge. Santiago, yo creo que ya vienen por mí, hermano. Por el teléfono no se preocupe que no tiene problema, yo lo voy a destruir para que no lo puedan ubicar. Oiga, cuídese. Y por el que nos sapió, no se preocupe que yo se lo pongo fuera de circulación. ¡Alex! Nos vemos en la otra. ¡Sapo! ¡Suelta el arma! Ya no puedo caminar más. Camine a ver, que aquí no podemos descansar. De aquí no me muevo. Máteme si quiere. ¡Ey! ¿Qué pasa? Que el señor se nos cansó. Mis pies ya no dan más. Le voy a quitar las botas. Mao, vaya con Sandra hasta Morichales y traigan una mula. ¿Una mula? No, señor, yo sufro de una hernia discal. A mí me da miedo montarme en esos animales. Y otra cosa, mi nombre no es Mario. Papeles. O sea que me va a decir que usted no es el de la foto. Sí, señor. Pero yo me llamo Juan Diego Balbuena. ¿Qué pasó con la mula? Wilson, radio. Carpintero llama. Hable seguro. La mula va a poder descansar porque con estos pies así yo no creo que usted pueda seguir caminando. Gracias. Ya, no se rasque más, hombre. Oiga, pero qué mierda dice ahí. ¿Yo qué voy a saber si yo no sé hablar inglés? Tania, vaya que la necesita Elías. Pero rapidito. Viejo, ¿sabe leer? Claro que sí. ¿Qué dice ahí? ¿Lo que dice ahí? Eso es lo que dice. ¡Elías! ¡Llegaron! Mira.
Oiga, por ahí no. Wilson, ayúdalo. Golpe ahí, golpe acá. Sí, pero alguien agarre a la mulita. Tranquilo. Ahí va. Bueno, vamos. Toño, retaguardia. Vamos. Aquí ya podemos ir más tranquilos. Aquí ya puede llevar la mula solo, Cucho. Dale. ¡Elías! ¡Escucho! ¿Dónde está? ¡Wilson, dale! ¿Dónde estaban? ¡Escucho, escapó! ¡Ahí está! ¡Disparen! ¡Nos pueden oír! ¡Vamos! ¡Búsquenlo! ¡Vamos, se les pudo escapar ese viejo! ¡Partida de imbéciles! Sobre todo usted, Tania. Usted le responde a mi comandante. ¡Ah, no me joda! ¡Que la culpa no es mía! ¿Ah, no? ¿Y entonces de quién? ¿Quién se la pasó consintiéndola todo el tiempo? ¿No fue usted? ¿Qué? ¡Su amiguito Alex lo engañó! ¡Cállese! A mí nadie me engaña, Tania. Alex no los manda a ellos. El que los manda a ellos es el hijo del cucho que teníamos acá. ¡Me lo busquen ya! ¡Muévanse! Se viene conmigo, Tania.
a Rancho Elata. ¿Dónde queda la estación de policía? De todas maneras, gracias. Tan poquito, ¿no? Espero que le sirva. Ayúdenme, por favor. Levante las manos y no haga ningún movimiento. Manos a la nuca. No está armado, mi co. Gírese lentamente. Soy Juan Diego Balbuena. Estaba secuestrado. Rivera, Borrego. Ordena, mi teniente. Lleven al señor. Ordene, mi teniente. Fernández, infórmele a mi capitán sobre la situación. Como ordene, mi teniente. ¡Radio! ¡No posiciones! Vamos, muchachos, con cuidado.
Aquí va a poder descansar. Ya le mando un enfermero para que lo atienda. Tengo hambre. No se preocupe, me voy a encargar personalmente de eso. Señor, ¿qué pasó en este pueblo? Tuvimos un enfrentamiento hace como una hora, pero todo está bajo control. Descanse. Gracias. ¡Vamos! Alguna vez le escuché decir a un distinguido que el caos trae progreso. Los hombres que han sido prisioneros y han perdido hasta la libertad de pensar, comentan por ahí que se enferman y se empiezan a enamorar del que les ha hecho el mal de encerrarlos. Y en ese momento, cuando se recupera la libertad y existe la posibilidad de volver, se dice que hasta sería mejor no regresar para no enfrentar a quienes lo han traicionado. Y peor aún, si se les ha entregado hasta la última gota de los sentimientos. Está muy mal, mi teniente. Dice que se escapó en una mula. El enfermero reportó heridas graves. ¿El capitán está informado de esto? Sí, señor. ¿Y qué dice? Que ya viene para acá. Entremos y hablamos con él. No está, mi teniente. Oído el pelotón. Tenemos solamente esta noche para encontrarlo. Aquí se cometió un error, pero no tengo tiempo de buscar un responsable. Lo único cierto es que ese señor tiene que aparecer hoy mismo. Y no le puede pasar nada. Y cuando digo nada, es absolutamente nada. Yo no puedo salirle a mi general con el cuento que el señor se desapareció, después de haberle informado que estaba con nosotros a salvo. Así que vamos a registrar toda la zona. Teniente Perdomo. ¿Qué ordena mi capitán? Usted con su pelotón va a registrar caño abajo. Nos vamos a estar comunicando cada 30 minutos por la misma frecuencia. ¿Está entendido? Sí, mi capitán. Gira a la derecha. Adelante, Mar. Rápido, rápido. Yo, Lanza, arranque, mamá. Arranque. Vamos. Aló. El viejo se les voló, está en Morichales. ¿En qué pueblo? Morichales, oiga, no se le olvide que tengo que pagarle a la gente, ¿no? Ay, tranquilo que yo le consigo ese billete como quedamos. Me va a quedar mal porque le cobro a domicilio, parcero. Usted sabe cómo son las vainas conmigo. Listo, le creo, mijo. Adiós, pues. Gracias. ¿Dónde estará Juan en este momento? Con la misericordia de Dios, donde esté, debe estar bien. Todo esto se ve tan distinto sin mi compadre. He pecado toda mi vida por omisión y ya no puedo hacer nada. Pecar al callar. Se peca más al hablar. Por callar durante todos estos años, me he sentido sola, desplazada, muerta.
¡Papá! Santiago. Sí, soy yo. ¡Qué desilusión! Me mató Santiago. Todo esto me ha hecho reflexionar. He tenido el tiempo de mirar atrás. Y aquí, en medio del monte, siendo una mercancía, me he dado cuenta que no extraño nada. O mejor, que no tengo nada que extrañar. Soy un hombre viejo, Santiago. Pero soy un hombre. Merezco ciertas cosas que jamás he tenido. Toda la vida he trabajado por ustedes para construir la Diana. Y la Diana, a fin de cuentas, no es para mí. Sí, todo esto me lo hizo usted, que es mi orgullo, mi ilusión. ¿Qué esperanzas me quedan? En cuanto a Dianita, usted sabe muy bien en las que anda. Le di mi confianza y cómo me está pagando. ¿Por qué nunca dijo nada, papá? Porque la amo y por miedo a perderla. ¿Qué puedo hacer para que usted me perdone? No creo que me pueda perdonar ni a mí mismo. ¿Quiere que lo perdone? Yo no puedo caminar. Ayúdeme a salir de aquí y luego a desaparecer para siempre. ¿Desaparecer, papá? Quiero irme. Quiero empezar lejos de lo que ha sido mi vida hasta ahora. Quiero tranquilidad. Mi alma está cansada. Quiero olvidar. ¿Eso quiere? Aunque le parezca difícil, yo lo entiendo. Pero quiero su perdón, papá. Necesito sacar algunas cosas de la Diana. Lo que sea, papá. Pero quiero que me perdone. Vámonos de aquí, ya deben estar cerca. ¡Santiago! ¡Santiago! Papá, con esto no se lastima los pies. Así no vamos a llegar nunca. Busquemos una carretera. Necesito llegar a la Diana, buscar unos documentos, sin que nadie se dé cuenta y desaparecerme. No podemos salir a la carretera. Nos están buscando por todas partes. Ahora sí, agárreme. Eso. Papá, siéntese ahí. Espéreme aquí. Créame. No pienso moverme.
Yo entiendo su dolor, papá. Pero ¿por qué no quiere volver? ¿Por qué no darnos una oportunidad como familia? Duele decirlo, pero razones sobran. Sí. Yo entiendo que con lo que he hecho es suficiente para no volver, pero está mi mamá y está Diana. Su mamá dejó de quererme hace mucho tiempo. Ya me cansé de esta guerra, no la del país, porque esa no tiene sentido, sino la de nuestro hogar allí. Una guerra sin amor no la gana nadie. Yo estoy seguro de que podemos salir adelante, papá. No. El tiempo no se devuelve. ¿Qué quiere que le diga a su mamá? ¿Que nos volvamos a enamorar? Eso, aunque quisiera, es imposible. Niña Diana, a mí no tiene por qué esconderme lo que usted es. Perdóneme, Guaco. Usted sabe cómo la aprecio, niña. Todo va a cambiar, No veo cómo, Guaco. porque la tierra es lo más agradecido que existe. No sé qué me quiere decir. Las cosas no cambian solas, niña. Solo tome la decisión de querer cambiarlas. Solo empiece. Alguien tiene que empezar. ¿Quiere un abrazo rompehuesos? Sí. Hijo, ¿usted estaría dispuesto a dejar todo esto? Todo esto me importa, papá. Mi mamá, Diana, todo. Pero quiero demostrarle a usted que yo lo quiero. Y que estoy arrepentido por lo que he hecho y por lo que he dejado de hacer, papá. Yo los quiero mucho, Santiago. Les voy a dar lo último de mí, no los voy a dejar solos. A usted lo dejo con lo que más he amado en mi vida, su mamá. A su hermana me la llevo yo. Por eso vinimos hasta aquí. Diana era el único motivo. Sí. Porque ella ha sido víctima de todos nosotros. Y si regresé a este lugar que ya no me interesa, no fue solo por unos documentos, sino por la felicidad de mi hija. Porque ella sí y yo no. Usted no va conmigo. Papá, no me haga esto. Usted se hará cargo de la hacienda y lo que quede de familia. Lo
que fue mi sueño. Es su oportunidad. Si yo me quedo, me voy a entregar a la policía. Suélteme, Santiago. Quiero entrar a mi casa por mis propios medios. Quiero cruzar esta puerta por la cual nunca me volverán a ver entrar. Ya tomé una decisión, hijo. Papá. Qué mentira decir que la guerra está en el monte. Basta con sentirse en el medio para saber que la guerra está en los huesos, en la sangre, en la piel. Mi patrón, don Juan Diego Balbuena, siempre me ha dicho que en cuestiones de conflicto es mejor pararse en la esquina del importaculismo. ¿Y qué pasó cuando a él la guerra se le entró por la puerta trasera de la casa? Se le metió entre las sábanas y se lo destruyó todo. Ahí fue cuando le hirvió la sangre y se le olvidó quién es, porque hasta me mandó matar y comer del muerto. Yo por lealtad lo hice sin pensar. Ahora no soy solo yo, ni ellos. Ahora hasta el río lleva su propio karma. Yo no nací para violento, nací para ser llanero. Nací para querer mi tierra, mi caballo y mi sombrero.
llanero madrugador y un caporal en el acto. Me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto, con gritos de guacharaca, con que Dios de un araguato, algarabía de chenchena en los rebalses del caño, y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho. Como un mantra,